Estimados oyentes, reciban una cordial bienvenida al espacio donde el derecho se encuentra con la reflexión profunda. El abogado científico. Este foro es nuestra dedicación a explorar las intersecciones entre las disciplinas jurídicas y el pensamiento crítico, ofreciendo un escenario para el diálogo intelectual y el desarrollo personal en el mundo del derecho. Acompaña a Andrés Arellano en este viaje de indagación y descubrimiento. Cada capítulo está diseñado para profundizar en cómo el razonamiento analítico influye y fortalece nuestras prácticas legales, desafiando las convenciones y fomentando un entorno de aprendizaje basado en la comprensión y el razonamiento lógico. El abogado científico se compromete a ser una ventana a la exploración de conceptos jurídicos a través de la lente de la metodología y filosofía científica, con un fuerte enfoque en el análisis crítico y la evidencia. Este enfoque nos permitirá abordar temas desde una perspectiva única, desentrañando las complejidades del derecho y promoviendo una práctica legal más reflexiva y fundamentada. Así, los invito a embarcarse en esta aventura de conocimiento, donde juntos exploraremos los principios que forman la esencia de la abogacía. Prepárense para un viaje hacia la comprensión profunda y el enriquecimiento intelectual. Bienvenidos a El Abogado Científico. Bienvenido nuevamente a este podcast donde estamos tratando filosofía de la ciencia. Por supuesto, estamos describiendo y analizando para luego buscar esa aplicación en el ejercicio práctico del abogado y pues del derecho. Te voy a ser bien honesto. Tratar de condensar información tan compleja como esta no resulta fácil y a veces se requiere dejar de lado información relevante. Si estos temas te están interesando, los cuales por supuesto pueden ser aplicados al derecho y ejercicio de la abogacía, estimo hagas un esfuerzo por escucharlos completos, ya que cada filósofo que a partir de ahora veamos se verá en 2 podcasts. Desde mi experiencia, te voy a ser franco, la cual es de 7 años litigando estrictamente ya el sistema de justicia penal oral, ha sido de gran ayuda para desarrollar a profundidad un pensamiento ordenado, crítico y analítico a través de dilucidación de conceptos, identificación de ideas principales cuando el fiscal está hablando en audiencia, de los mismos jueces, fundamentos, motivos, razones torales, incluso hasta cuestionar a los propios jueces, doctores en derecho y a mis homólogos, obvio, siempre con la humildad de saber que puedo estar equivocado, pero al final de cuentas mi visión del pensamiento y del conocimiento es así. Ese es parte de la generación de conocimiento, lo cual pues te estoy invitando a que participes en él. En este contexto vale la pena esto que estamos haciendo en los podcasts, que viene a ser que desarrolles la escucha efectiva y un discernimiento y pensamiento crítico y analítico a través de la escucha, que es como funcionan también las audiencias en el sistema penal. Vamos a hablar ahora del periodo historicista. Ya terminamos con la concepción heredada. Este periodo historicista va de los años 60 a los años 80. Tuvo un cambio en la forma de entender a la ciencia. Recordemos que en la concepción heredada y en parte inicial del siglo XX, la ciencia era vista como un conjunto de teorías. El método más divulgado fue tanto el científico como el método lógico por el Círculo de Viena. Pero también surgieron métodos como el inductivo y el hipotético deductivo, de los cuales, como bien dice el doctor Christian C. Karman, el periodo historicista planteó diversas propuestas metodológicas diferentes al inductivismo. El primer filósofo de la ciencia que vamos a tratar en este periodo historicista es Karl Raimund Popper. Hacemos una breve pausa en nuestra discusión de hoy para presentarles una herramienta indispensable, nuestro libro electrónico. Más acá de las palabras, una guía práctica para reconstruir racionalmente los argumentos de una autoridad y destruir su presunción de apego a derecho. Es un libro perfecto para abogados, estudiantes de derecho y cualquier persona apasionada por la lógica aplicada, pues otorga un arsenal de herramientas conceptuales listas para ser desplegadas. Diseñado para proporcionar claridad y rigor en el pensamiento crítico de todo abogado, este libro es esencial para quienes buscan no solo entender, sino desmantelar y reconstruir los fundamentos y motivos dados por una autoridad judicial. No esperen más para fortalecer su habilidad argumentativa. Adquieran su copia ahora en abogadocientifico.com.mx y comiencen a navegar por la complejidad de los argumentos con una nueva luz. Continuamos con nuestra exploración intelectual en El Abogado Científico. Gracias por estar con nosotros.
Sin embargo, antes de entrar a ello, forzosamente se requiere describir y analizar el inductivismo ingenuo un poco más, por lo menos en estos podcasts, un poco más que el probabilístico. También debemos describir y explicar la paradoja de los cuervos negros. El inductivismo ingenuo busca que sus enunciados generales sean tan válidos como los generados de manera inductiva, es decir, pues el inductivismo busca que a través de una serie, una cantidad de casos, se extraiga una generalización. Y el método deductivo pues busca llegar a una conclusión a través de las premisas, pero el tema de debate entre el inductivismo y el método deductivo es que la verdad. El método deductivo busca llegar a una conclusión que en sus propios enunciados ya lleva implícita la verdad, por lo que esa conclusión también va a ser verdadera. Sin embargo, el inductivismo, el problema está en justamente la verdad de sus enunciados o premisas. Los estudiosos del método inductivo señalaron que este tiene 3 reglas. La primera, el número de casos debe ser suficientemente grande. La segunda, las observaciones se deben repetir en una amplia variedad de situaciones. Y la tercera, no puede haber ningún enunciado singular que contradiga el enunciado universal. La principal crítica a estas reglas, como bien afirma Christian C. Karman, serían: ¿cuándo puede uno saber que el número es suficientemente grande? ¿Cuántas veces tengo que meter la mano al fuego para saber que quema? Ahí está un ejemplo de este número suficientemente grande. ¿Cuántas veces tendría yo que quemarme la mano? ¿Cuándo las situaciones son suficientemente amplias? ¿Cómo entender eso? Y aquí justamente entra la paradoja de confirmación de los cuervos negros, cuyo autor es Carl G. Hempel. Esta señala que todos los cuervos son negros. Y la paradoja radica en que si yo veo un cuervo negro, confirmo la proposición de que todos los cuervos son negros. Sin embargo, si yo veo una cosa que no sea un cuervo y que no sea negra, significa que es un no cuervo, por lo que además confirmo que todos los cuervos son negros. Por ejemplo, la taza que contiene tu líquido de café es blanca. Por ello, se confirma que esa taza que contiene el líquido de tu café es un no cuervo, y confirma también que todos los cuervos son negros. Otro ejemplo clásico es el de la manzana roja, que la manzana, por ser roja, no es un cuervo, pero confirma que todos los cuervos son negros. En otras palabras, todo aquello que sea diferente a un cuervo y al color negro no es un cuervo, y por lo tanto confirma que todos los cuervos son negros. Dicha paradoja deviene de que Hempel aplicó la lógica aristotélica, hizo una equivalencia entre esa lógica utilizada por el inductivismo y la lógica aristotélica y encontró esta paradoja. Ahora, el doctor Popper fue doctor en filosofía y profesor de matemática y física. Y como bien lo hace notar C. Karman, sus primeras críticas fueron hacia el inductivismo, pues señaló varios defectos al mismo. Uno de ellos es que, como una de las reglas del inductivismo es tener un número suficiente de casos, es que la infinidad de casos posibles que pueden surgir sobre determinada hipótesis científica demuestra que, por muy grande que sea la muestra de casos analizada, siempre será una muestra insignificante derivada de aquella infinitud de casos. Entonces no hay forma de determinar de manera cuantitativa un límite, ¿sí? Esto, por ejemplo, también lo explica y lo aplica esta crítica al inductivismo probabilístico también, en cierta medida. Esto es hasta aquí el podcast. Ya introducimos a Popper, ya introducimos el inductivismo, ya introducimos esa paradoja. En el siguiente podcast vamos a seguir hablando de Raymond Popper, pero sobre su falsacionismo, qué es, cómo se aplica y algunas críticas que te comento. Fue una observación bastante astuta la que hizo Popper de un ejercicio lógico.
por el que descubrió esa postura y desarrolló esa postura del falsacionismo. Si esto te está gustando y también está pareciéndote complejo, pues qué bueno. Así te verás forzado a leer, investigar por tu parte y reforzar tus conocimientos, y a la vez desarrolles tu análisis crítico, tu pensamiento crítico, analítico, racional, por supuesto. Que créeme, te va a servir mucho en una audiencia. Tal vez no te vas a soltar hablando de Popper ni de la paradoja, pero sí en la forma en que vas a estar pensando ahí. Si esto te gusta y te es de utilidad, como ya te dije, pues pásaselo ahí comparte el podcast a tu alumno, al maestro, al colega, al que sea. Ahí te dejo las redes sociales para que me mandes un mensaje, y también puedes mandarme un mensaje de voz a través de Anchor. Nos vemos en el siguiente podcast.